Hoy es un día especial. Me sonrío porque siempre digo lo mismo. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, usted siempre dice lo mismo. Hoy es un domingo especial. Bueno, ¿saben qué, hermanos? La verdad que desde que el Señor llegó a mi vida, todos los días son especiales. No puedo decir otra cosa. La palabra dice que Él viene a darnos vida y vida abundante. A veces confundimos la vida abundante con la abundancia. Y a la verdad, gracias a Dios, a mí no me falta nada tampoco. Pero la vida abundante que el Señor viene a dar a su iglesia es pues el tener siempre objetivos, metas, el tener siempre ilusiones, fe, esperanza, el estar laborando siempre para el Señor. Él llena nuestra vida así. Y esta iglesia es bendecida en ese sentido porque es verdad, siempre hay cosas especiales, siempre hay motivos para darle la gloria a Dios, siempre hay cosas que nos permiten mantener la vista puesta en nuestro Señor. Hoy, esto será hacia final del culto, pues tenemos algo muy emocionante y muy hermoso, que no puede venir mejor también para la serie de prédicas que estamos dando sobre el reino, porque estas parábolas del reino no solamente hablan de la iglesia, porque el reino de Dios es mucho más que la propia iglesia, es su soberanía y es la extensión de su palabra de todas las maneras, pero obviamente dentro del reino de Dios hay una parte muy importante que le corresponde a la iglesia, a nosotros, sus hijos, los llamados. Y después, terminando, como decía, tendremos algo muy emotivo y emocionante que será, decía mi esposa, despedir, más que despedir, yo diría enviar. Vamos a enviar a una familia de esta iglesia que se va como familia misionera a otro país a pastorear una iglesia. Miren, si no es un domingo especial, ¿no es verdad? Claro que lo es. Así que preparemos nuestros corazones para ese momento tan especial que, como digo, vendrá después. Ahora nos toca seguir con esta serie tan desafiante de Mateo 13, de las parábolas del reino, las parábolas proféticas del reino. Entonces, lo primero que yo quiero pedirles es que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria y la honra. Y, Señor, como ahora adorábamos y te cantábamos, queremos, Señor, responder a tu llamado. Queremos, Señor, seguir tras tus pasos. Queremos, Padre Santo, Señor, honrarte, adorarte y alabarte con todo lo que hagamos, Señor, ya sea aquí, dentro de la iglesia, como fuera también. En nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, allá donde estemos estudiando, queremos, Señor, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, Señor. En lo que pensamos, en lo que hacemos, incluso con lo que no hacemos, Señor. El poder, Padre, que nuestras vidas sean ese grato perfume para ti. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y también hoy es nuestro anhelo, Padre, escuchar tu palabra y que no nos deje indiferentes, Señor. Queremos, Padre, ahora mismo, Señor, este es tu pueblo, esta es tu iglesia. Aquí estamos, Señor, tus hijos, llénanos de ti, Padre. Ven aquí, Señor, ministranos tú, háblanos tú, muévete, Señor, con poder y gran gloria entre nosotros. Seguro, Señor, hay muchas cosas que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Sea así, Señor, háblanos tú a través de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Sigue como ahora adorábamos, transformando nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Muy bien. Y nada, ya les decía, seguimos avanzando por el capítulo de Mateo 13 con las parábolas del reino. Y hoy llegamos a la parábola número 4, la parábola que tiene en la Biblia por título la parábola de la levadura. Bien cortita es esta, la tienen ahí en Mateo 13, el versículo 33, porque es un solo versículo. La podemos encontrar en Lucas también, pero a la verdad prácticamente es igual que la encontramos aquí. ¿La tienen? Mateo 13, versículo 33. Dice así nuestro Señor Jesús. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así de cortita es esta parábola. Miren, antes de poder entrar en ella, yo quisiera que hiciéramos, porque creo que aquí es bien importante el contexto de detrás de todo lo que viene enseñando nuestro Señor Jesús. Así que creo que es conveniente que hagamos una retrospectiva un poquito hacia atrás en esta serie de mensajes. Vimos la primera parábola, ¿se acuerdan? La del sembrador. Ahí aprendimos que no todas las personas van a responder positivamente a la siembra, y aquella siembra era la predicación, era la palabra de Dios. Pues lamentablemente no todas las personas, no todos los corazones van a ser buena tierra, van a responder bien al mensaje del Evangelio, a la palabra del Señor. Vimos en aquella parábola, cuando nuestro Señor la explica, que ya aparece por primera vez la figura y la persona del diablo, que vendrá incluso a arrebatar a veces la semilla que ha caído junto al camino. Se la llevará y la quitará. Vimos en la segunda parábola también, ¿se acuerdan? La cizaña y el trigo. Todavía, si cabe, más de frente a la oposición del enemigo y del diablo. Porque mientras que Cristo había sembrado la buena semilla y esperaba como fruto el trigo, los hijos del reino, la luz y la sal para este mundo, el diablo había sembrado la cizaña en la noche mientras dormían, tan parecida en su fase de crecimiento al trigo, que se mezclaba con ella y que podía incluso llegar a confundirse por muchos. Mientras la harina del trigo es alimento y vida para el hombre, la cizaña, que también produce harina, es venenosa y nociva para el hombre. La figura del reino, pero también la figura de un enemigo, el hombre fuerte, que está en toda la Biblia, del reino, que es el diablo. Estas 2 primeras parábolas están mucho más claras en cuanto a su significado y su forma de interpretación, porque no en vano fueron explicadas por Jesucristo, recuerdan, a sus discípulos, así que no hay aquí mucho más que decir. Estas parábolas primeras no han generado tanta controversia interpretativa. Sin embargo, le siguen el grano de mostaza y la levadura, que hoy nos ocupa. Y aquí las cosas cambian un poco. Porque al contrario que las 2 primeras, estas no fueron explicadas por Jesús y han generado cierta controversia entre la comunidad cristiana. De hecho, podemos decir que hay 2 escuelas o corrientes interpretativas de estas parábolas. Una que rompe de alguna manera y no es continuista con el mensaje de las 2 primeras, es decir, frente a la gran dificultad del avance del reino de Dios, la gran oposición del enemigo y del diablo, y hasta en cierta manera la exclusividad del reino de Dios. Exclusividad porque, recuerdan, de los 4 tipos de tierra, solo en uno prendería bien la palabra de Dios. E incluso en ese que había prendido bien, el diablo plantaría cizaña también en medio de ese campo, pues frente a esa extensión del reino, pero siempre con la dificultad de la oposición del enemigo, esta escuela interpretativa, de repente en estas 2 parábolas, da un mensaje, podríamos decir, antagónico. El mensaje del Evangelio y por siguiente el avance del reino comenzará como algo muy pequeño, el grano de mostaza, y ramificará en algo muy grande, el árbol, como vimos la semana pasada. Comenzará o será expandido también gracias al accionar de la levadura en lo que veremos hoy. Rápidamente se convertirá en algo mucho más grande que se ramificará, como vimos la semana pasada, y extenderá por todo el mundo sin apenas oposición. Las aves incluso que vimos en la parábola de la semana pasada descansarán sobre las ramas de este gran árbol, representan a los hijos de Dios en esta corriente interpretativa. Miren, en cierta manera en contraposición directa del mismo ejemplo dado por Jesús, tan solo unos versículos antes, en la primera de las parábolas, donde se nos dice que son las aves las que vendrán a comer el grano que había caído junto al camino. Y el propio Jesús interpreta ese accionar de las aves como que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado.
Esa es una de las corrientes interpretativas de estas dos parábolas, el crecimiento del reino, su extensión sin apenas oposición. Sin embargo, la otra es continuista con las dos primeras parábolas, es decir, no rompe de alguna manera la tendencia doctrinal de Jesús en estas parábolas, su enseñanza. Mantiene que el reino va a seguir creciendo, pero con una fuerte oposición del diablo y de sus agentes. Y de alguna manera contempla los mismos métodos, como veremos ahora. Adulteración de la palabra, engaño, tergiversación. El grano de mostaza, en la parábola del domingo pasado, sembrado en origen, debe dar lugar a una hortaliza, que sin embargo termina siendo un grande árbol, que se ramifica y se extiende de tal manera que las aves del cielo, dijo la parábola, anidan y viven en sus ramas. Para el autor y teólogo calvinista Arthur Pink, de la corriente que hoy vamos a interpretar nosotros esta parábola, él dice: lo que está representado por este árbol no es un pueblo de peregrinos y extranjeros aquí abajo, sino un sistema cuyas raíces se encuentran profundamente enraizadas en la tierra y que, por lo tanto, apuntan a la grandeza y a la expansión del mundo, no del reino de Dios. Por lo tanto, el árbol es aquí una figura de un poderoso reino o imperio terrenal, simbolizado por la grandeza terrenal, la prominencia mundana y dando cobijo a las naciones. Esta es una interpretación distinta de la anterior. El reino se expande y se extiende, el reino de Dios, pero mezclado con la cizaña. Y termina dando cobijo incluso a falsos maestros y a falsas doctrinas. El pastor Miguel, de nuestra congregación de Oporto, que estuvo aquí el domingo pasado, dio un ejemplo. A él le tocó predicar sobre esta parábola. Él puso como ejemplo de este árbol donde anidan las árboles y las aves y donde se ramifica y extiende, los errores históricos de la Iglesia. ¿Recuerdan los que estuvieron? Errores históricos, por ejemplo, cuando la Iglesia se ha asociado con el Estado, perdiendo su independencia y su verdadera identidad, pasando de ser un reino celestial a ser un reino terrenal. Ojo, porque en eso no solamente fallaron los católicos, que también, con el papado y sus intrigas políticas a lo largo de la historia pasada, tal vez para algunos, con respeto lo digo, con el Vaticano ahora, un Estado en medio de otro Estado soberano como es el Vaticano. No solo ellos, también nosotros los protestantes en eso hemos caído y fallado. No tienen más que ver la Iglesia anglicana, por ejemplo, protestante, pero cuya cabeza de la Iglesia es la propia reina de Inglaterra. En suma, grandes estructuras de poder político y terrenal, entrando y contaminando, mezclándose con el avance del reino de Dios. Y miren que esto no es nuevo. Ya lo intentó el mismísimo diablo con el propio Jesús, cuando nuestro Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el mismísimo diablo. Allí encontramos que estando en el desierto, el diablo le tentó y le ofreció el poder y la grandeza de todos los reinos de la tierra. Porque a mí, dijo el diablo, me han sido entregados, y a quien quiera los doy, si postrado tan solo me adoras. Así le dijo el mismo diablo al Señor. Así que esa tentación de los reinos de la tierra siempre ha estado entre nosotros. Así que con esa pequeña introducción llegamos a la parábola de hoy, la parábola de la levadura, también de repente, con la disyuntiva de interpretarla y explicarla sobre cuál de estas dos escuelas. Y miren, después de orar mucho durante toda esta semana y de leer y buscar consejo, creo que merece la pena conocer la interpretación que de repente es menos extendida. Y principalmente porque así siento que viene de Dios y que lo ha puesto en mi corazón. Y esa debe ser, sin duda, la primera razón. Pero también por otras, como son, por un lado,
nos aporta un enfoque diferente al más común y más conocido. De alguna manera, enriquece y amplía nuestro concepto de la palabra de Dios, nos da amplitud de miras sobre ella. Por otro lado, es continuista, ya dije esto antes, es continuista con las otras tres. Hay un maestro y mentor mío que me enseñó que una enseñanza sin contexto es un pretexto. Dicho de otra manera, no podemos enseñar la palabra de Dios olvidándonos del contexto en el que está dicha, de lo que hay delante y de lo que hay detrás. Y ya lo dije antes, no parece normal que Jesucristo de repente olvide toda la enseñanza de las anteriores parábolas y ahora comience a hablar en positivo del reino, aún a utilizar figuras que ahora veremos, que antes utilizó en negativo, ahora en positivo. Y por otro lado, y no menos importante, creo que es pertinente y muy adecuada la interpretación que hoy le vamos a dar para los tiempos que estamos viviendo, para nuestro contexto actual, porque refleja muy bien lo que está pasando en este tiempo y en esta sociedad con nuestros hijos y con nosotros. Así que sin más, vamos a la parábola de hoy. Esta vez les voy a leer tal cual viene en Lucas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Miren, sin perder de vista que las parábolas tienen el propósito de mostrar y comunicar una enseñanza central y principal. Jesús, antes de empezar las parábolas, nos dijo los misterios del reino. Yo soy de los que pienso que también es bueno y necesario detenerse para analizar los elementos, al menos los principales, que la componen. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo se encarnó y era el Verbo hecho carne, la sabiduría y el poder de Dios caminando entre nosotros. Y a mí no me cabe ninguna duda de que cada palabra, cada acción de Jesucristo reflejada en los evangelios no fue improvisada, sino totalmente bien pensada e intencional en lo que Él quería mostrar, comunicar o enseñar. Así que, sin que los elementos de esta parábola terminen siendo más importantes que la propia parábola, sí que es pertinente y nos ayuda a interpretarla y a entenderla mejor, a hablar de ellos, aunque sea brevemente. Y en esta parábola encontramos 3 elementos: la mujer, la harina y la levadura. Con respecto a la mujer, quizás aún más significativo aquí que el personaje es la acción que desempeña. Es la primera vez en estas 7 parábolas y la única que aparece la figura de una mujer. Así que yo creo que más bien aquí conviene parar en la acción que realiza esta persona o esta figura. Y nos dice la parábola que tomó la levadura y la escondió entre la harina. Miren, parece inevitable, teniendo el contexto anterior, no encontrar aquí cierta correlación con el que sembró la cizaña, porque también lo hizo a escondidas, porque lo hizo en la noche, mientras el dueño del campo dormía. El verdadero sembrador y dueño. Y así, ya lo vimos, el fruto que se esperaba conforme a la siembra original fue alterado. Se sembraron granos de trigo y se esperaba una cosecha de espigas de trigo. Sin embargo, se mezcló la siembra también con el grano de cizaña y el producto esperado no fue el obtenido. Al verlo en la mañana, el verdadero sembrador dijo, un enemigo ha hecho esto. Y aquí encontramos esta figura, una mujer que actúa de forma parecida, esconde, mezcla un nuevo ingrediente, la levadura, en la harina de trigo. En la escuela interpretativa que hoy seguimos para estas 2 parábolas, se interpreta a esta mujer y la acción, sobre todo, que realiza al alterar la harina como la injerencia, una vez más, o la intervención del diablo mismo o sus agentes. Tenemos a continuación la harina. Siguiendo la misma línea argumentativa, la harina vendría a ser el verdadero y puro fruto del grano de trigo, sembrado por el sembrador. Fruto sin alterar, pues mientras la harina de trigo produce alimento y vida para el hombre, la harina que se puede obtener de la cizaña, ya dijimos, es venenosa.
Aquí debemos de entender que la harina simboliza la verdadera y pura doctrina o la enseñanza de Cristo. El Señor mismo dejó dicho: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y por último, y quizás el elemento aquí más importante y controversial de esta parábola, es la levadura. Aquí es utilizado como un componente externo a la harina, que al mezclarse con ella la altera y la fermenta, es decir, la degrada y la convierte en otra cosa. Jesús nos dejó dicho: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Miren, el principal ingrediente del pan es la harina de trigo. Jesús es el mensajero, pero también es el mensaje. Conviene aquí reparar en algún ejemplo. Miren, yo no soy el mejor para hablar de esto, no entiendo nada de cocina. Solo sé hacer huevos, eso sí, de muchas maneras, revueltos, cocidos, fritos, pero solamente huevos. Y arroz con mi olla arrocera. Seguro aquí hay muchísimas personas que entienden mucho más de cocina, muchísimo más que yo. Y yo les preguntaría, para los que saben hacer pasteles y dulces, díganme, ¿prefieren aplicar levadura a sus dulces o prefieren hacerlos sin levadura? ¿Cuál es la diferencia de aplicarles la levadura o no aplicársela? Bueno, luego me explican. Miren, hay una explicación científica que quiero leerles porque nos da contexto y nos ayuda a entender lo que aquí se está hablando. La adición de la levadura provoca la fermentación de la masa antes del horneado y como consecuencia le proporciona un volumen y una esponjosidad debido a la producción de pequeñas burbujas de dióxido de carbono que se quedan inmersas entre la masa húmeda de la harina. Volumen y esponjosidad y alteración de la harina porque estas burbujas de dióxido de carbono se quedan dentro de la masa, dando lugar a un nuevo producto, a una nueva masa. Yo les pregunto, aunque sé que gana volumen y sabor de repente y queda mucho más bonito ¿el pastel deja de ser pastel si no le ponemos levadura? A ver los cocineros, sigue siendo pastel, ¿no es verdad? De hecho, hay un pan que se elabora sin empleo de levadura, que se llama pan ácimo. Y debido a esa falta de levadura, este pan carece de la esponjosidad típica de los panes hinchados o levantados. Así que, hermanos, encontramos que la levadura aporta más volumen, hincha, levanta, de alguna manera hace más vistoso y suave, lo vuelve más agradable a la vista y al gusto al pastel o al pan. Mientras que el pan sin levadura es sencillo, menos vistoso y hasta puede que más duro y difícil de comer que el otro. Entre esos dos tipos de panes, ¿cuál elegirías tú? ¿Cuál de ellos escogerías? Seguro yo que soy glotón, tal vez me fuera al de la levadura y alguna otra persona que cuida su salud se fuera al otro. Miren, Jesús, que es el pan de vida, que es el único camino al Padre, Él nos habló de la puerta ancha y de la puerta estrecha. De la puerta ancha ya saben, ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Por él muchos entrarán. ¿Saben qué? Este es el camino de los que es un camino muy agradable a la vista, de los que son fáciles de comer, de tomar, de transitar. De hecho, muchos son los que entran por él, ya lo hemos dicho, los que prefieren este mensaje de repente, esta forma de vida adulterada, fácil, sencilla de oír, cómodo de seguir, porque no requiere apenas esfuerzo. Pero también él nos habló de la puerta estrecha y el camino angosto. Este, sin duda, es menos vistoso, más duro de comer y de tomar. No está adulterado, ni suavizado, ni disfrazado, porque Jesús es veraz y Él nos habla con la verdad. Por eso es que son muchos menos los que lo prefieren, los que entran por esa puerta. Sin embargo, es la única que lleva a la vida.
La levadura en esta parábola representa una vez más la injerencia, la falsificación, la adulteración de la verdadera doctrina de Cristo. Representa aquí el evangelio alterado, la presentación de un mensaje y una doctrina suave, vistosa, presentada y argumentada de manera que le sea agradable al hombre y no tanto a Dios. La doctrina que hace crecer rápido, que llena las iglesias con prontitud, porque es fácil de recibir. Es la doctrina que exalta y levanta al propio individuo y sus deseos y sus necesidades, denigrando y poniendo a Cristo en segundo lugar. Cuando debemos de ser nosotros los que menguemos para que crezca Él. Acabamos de adorar y de cantar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Debemos de ser nosotros los que muramos a nuestros deseos y necesidades para que viva Él. Y esa doctrina adulterada camina y avanza, como el Señor está diciendo aquí en estas parábolas, y se extiende. Es como un parásito que va pegado al verdadero reino, que también se extiende y avanza y trata de caminar con Él para obstaculizarlo. Una vez más, la cizaña creciendo con el trigo. ¿Y saben qué? Miren un poco a su alrededor. Hoy tenemos, solo por citar algunas, porque no hay tiempo de tantas como hay, la teología de la prosperidad. Los que se acercan a Dios para ser prósperos, y esto se enseña y se predica. Uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si el joven rico, cuando se acercó a nuestro Señor, ya conocen la historia, y nuestro Señor le dijo, está bien, ¿quieres venir conmigo? Deshazte de todo lo que tienes. Ponme a mí el primero, ven y sígueme. Uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado según esta doctrina? Si Jesús le hubiera invitado, está bien, no tienes necesidad de dejar nada atrás, ven conmigo y sígueme. Pero no fue así, no es verdad. Más bien Jesús añadió, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que aman las riquezas. Hoy tenemos también la que se denomina teología liberal, que avanza también, hermanos, ¿y de qué manera? Que busca racionalizar la palabra, sometiéndola a las reglas del humanismo moderno y de la ciencia, porque así es más fácil de digerir para los eruditos y los científicos, para los agnósticos. Demuéstramelo y creeré. Todo lo sobrenatural que aparece en la palabra de Dios es mitológico, figurativo. El Evangelio ya no es poder de Dios. Algunos aquí habrán visto la película Éxodo, Dioses y Reyes. Si no la has visto, no la veas. En esa película, todas las plagas de Egipto son por causas naturales. Y eso buscan estas doctrinas. Pero ¿saben qué? No solamente están en una película. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay bastantes cristianos que llenan las iglesias, que dicen, sí, soy cristiano, creo en Dios y en su palabra, pero también creo en la evolución, porque tiene contexto científico. Sí, soy cristiano, pero creo que todo lo que narra el Génesis en sus primeros capítulos es figurativo. Y estas doctrinas, mezcladas con la masa, avanzan y crecen y adulteran el mensaje de Dios. Hoy tenemos la teología inclusiva, la más moderna de repente. Los que se acercan a Dios rechazando la santidad y negando la necesidad de nacer de nuevo, de ser transformados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, transformado soy por tu Espíritu. Eso hemos cantado y alabado hace un rato porque está en la palabra. Estos no tienen necesidad de ser transformados, no tienen necesidad de dejar las cosas viejas atrás para que todas sean hechas nuevas. Son los que reclaman el amor de Cristo, pero rechazan su señorío en sus vidas. Los que creen poder sentarse a la mesa con Dios de cualquier forma y manera. De repente, convendría ponerles frente a la parábola de la fiesta de bodas, ¿recuerdan? Aquel señor que que trajo a los invitados, el pueblo de Israel en esa parábola, y rechazaron las bodas, abrió sus puertas y salió
y convidó a todos los que estaban. La llegada nuestra del Evangelio a través de los gentiles, nuestra entrada libre. Pero dice también la parábola que encontró a una persona sentada a la mesa que no estaba vestido conforme a la ocasión, al lugar y a la boda, y lo sacó fuera. Y añade, muchos son los llamados y pocos los escogidos. No se puede seguir a Cristo de cualquier manera, porque hay un solo mensaje y hay un solo Señor y hay una sola palabra, una sola. Y así podríamos continuar con muchos otros tipos de levaduras de hoy día, que fermentan la masa original, la alteran y la convierten en otra cosa, en otro evangelio mucho más fácil de seguir y de practicar. Pero no olvidemos que todos estos tienen detrás la mano del mismísimo diablo. Mientras que solo hay un verdadero mensaje y evangelio. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre de otra manera ni a través de nadie más que no sea Él. Jesús ya nos previno de este tipo de adulteraciones y falsas enseñanzas también por fuera de las parábolas, como en aquella ocasión que le dijo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos entendieron que el Señor se refería a guardarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, adulterada, doctrina cambiada. En el Antiguo Testamento se nos habla también de la levadura como algo inmundo, como cuando se estableció la fiesta de los panes sin levadura para conmemorar la Pascua, tan importante, el momento en el cual Dios sacaba al pueblo de Israel de la esclavitud. Tendrían que conmemorarlo con los panes sin levaduras. Y así encontramos muchas más referencias también a lo largo de la Escritura. Pero miren, conviene detenernos para ir finalizando en las que utilizaron los mismos apóstoles. Quisiera pedirte que me acompañaras en tu Biblia a Gálatas capítulo 5. Ábrela y ven conmigo a este pasaje y compártelo con la persona que tengas a tu lado. Gálatas 5, versículos del 7 al 9. El apóstol les está hablando a los Gálatas. ¿Y quiénes eran los Gálatas, hermanos? Pues eran una iglesia como nosotros, la iglesia de Galacia. Así que escuchémosle como si también nos estuviera hablando a nosotros, que somos la iglesia Vida y Familia de Fuenlabrada. Y así les dicen, versículo 7, vosotros corríais bien, dicho de otra manera, vosotros ibais por el buen camino. Y añade el apóstol, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os impidió seguir obedeciendo al verdadero mensaje? Miren versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Les está diciendo, no fue cosa de Dios que os llamó al verdadero evangelio y os llamó a obedecerle y a seguirle. Esto no viene de Él. Y añade en el último versículo, un poco de levadura leuda toda la masa. Dicho de otra manera, un solo falso maestro puede dañar toda la enseñanza. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Un solo maestro puede dañar toda la enseñanza. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es válida para todo tiempo. Y estas parábolas que está enseñando el Señor Jesús han quedado escritas para que las tengamos tan presentes hoy como en aquel tiempo que Él se las estaba dando a sus discípulos. Y estoy seguro, serán aplicables también para nuestros hijos y los hijos de tus hijos. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiero terminar de esta manera. Entonces, si hay mucha adulteración del Evangelio, si hay mucho falso maestro, si
esa levadura ha entrado y ha corrompido, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante esto? Porque vuelvo a decirles, hermanos, Jesucristo no está dándonos esta parábola para que nos quedemos indiferentes. Él ya sabe lo que está enseñando y mucho más que eso. Él no necesita repetirse a sí mismo lo que ya sabe. Evidentemente la parábola y la enseñanza es para nosotros, su iglesia, sus seguidores, sus hijos, sus discípulos. Él nos está desvelando misterios, secretos del reino, que no a todos les son dados oír y conocer. Así empezó esta serie. Pero sí a nosotros. Por lo tanto, nos conviene y mucho pegar bien el oído. Y si está tomándose toda esa molestia, será para que hagamos algo con esta enseñanza, para que la tengamos en cuenta, para que estemos prevenidos de lo que está pasando a nuestro alrededor, del grave riesgo que corremos nosotros y nuestros hijos, de caer en estas falsas enseñanzas, de ser seducidos, atraídos por las falsas doctrinas, que suelen tener incluso mejor apariencia, ya que responden muchas veces a nuestros propios deseos de la carne, a nuestra concupiscencia. Y la pregunta es, ¿te vas a quedar quieto y dejarás pasar por alto esta advertencia tan seria y tan importante, arriesgándote a desviarte del único verdadero camino, el que lleva a la vida? ¿O por el contrario, tomaremos cartas en este asunto que por cierto, es el más importante que tendremos en esta vida y en esta tierra? ¿Cuál será nuestra actitud? Miren, por mi parte, tengo bien claro la necesidad que tengo como cristiano y como hijo de Dios, como padre de familia también y sacerdote de mi hogar, y evidentemente como pastor de esta congregación. Y nunca como en este tiempo, nunca, y ojo, que el que se avecina, porque así lo dice la palabra, seguirá avanzando la apostasía y seguirá avanzando y haciéndose más grande la figura que en la Biblia se llama y se denomina el anticristo. Todo esto va a seguir pasando y será principio de dolores, como dice también la palabra. Así que nos conviene prepararnos, nos conviene estar alerta y atentos. Y una de las cosas que debemos de hacer, y nunca nos cansaremos en esta iglesia de repetirlo, es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra en todo tiempo, en la casa, en la iglesia, de camino al trabajo, por todos los lugares, como dice Deuteronomio. Que estén en tu corazón, que las repitas a tus hijos, que hables de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, que las ates en tus manos como una señal, que estén en las paredes delante de tus ojos, que las escribas en los pósters de tu casa. Y no es solo una palabra, es que no va mucho en ello. Por eso lo dice el Señor. ¿Saben cuál es el versículo central de la escuela bíblica en esta iglesia? ¿Saben? Los que vienen saben, aquí ya hay 2 grupos que se reúnen en la mañana porque no caben las personas arriba. ¿Y saben qué? Los líderes de esta iglesia nos debatimos porque queremos tener más estudios, más clases, porque queremos enseñar más. Y es por lo que está pasando. ¿Saben cuál es el versículo central de la escuela bíblica? Pues la palabra de Dios a su pueblo, a través del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Nos va la vida en esto, hermanos. Nos va la vida en estar en la verdadera palabra, en el verdadero camino, en el Evangelio. Pero me duele el corazón a veces que no hacemos mucho caso de estas cosas. Estudiar, escudriñar la palabra, porque de esa manera, cuando vengan a adulterarla, nos daremos cuenta. Nos daremos cuenta. Pero si no estamos en el verdadero Evangelio, hermano, estamos perdidos. Porque caeremos en grandes errores y en contradicciones. Seremos presa fácil de aquel que anda alrededor buscando a quien devorar. Orad y velad en todo tiempo. La presencia de Dios tiene que estar con nosotros y está en su palabra, pero también está
en nuestras oraciones. Una vida de oración en todo tiempo y en todo momento. No esa ligereza de orar solo al levantarme, al acostarme o con los alimentos. Clavar las rodillas y orar. Venir a orar aquí también al templo. Nada más llegar mi esposa y yo a esta iglesia, una de las primeras cosas que hicimos, de las primeras, fue abrir de nuevo el culto de oración. El viernes hubo aquí una vigilia y gloria a Dios, porque había bastante gente, pero ni mucho menos la cantidad de personas que hoy veo aquí. Qué importante es la oración, hermanos. Jesús lo dijo por activa y por pasiva, y sus discípulos también: velad y orad, velad y orad. Constantemente encontramos este mensaje para que no entremos en tentación, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie de nuestro Señor, para que cuando llegue nuestro Señor nos encuentre preparados y listos. Sed sobrios y velad, dice el apóstol también, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y por último, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque ¿saben qué? La iglesia no es perfecta y no debe buscar la perfección en la iglesia. Estas parábolas nos vienen diciendo que está afectada también por el accionar del mismo diablo, pero debe buscar una iglesia donde haya doctrina sana, donde haya buena palabra, porque el cristiano está llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, porque el cristiano no puede vivir solo y aislado, y porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús ha dicho que está en medio. Él está aquí y Él habita en la alabanza de su pueblo y Él ha dado la vida por su iglesia. Así que, hermano, yo quisiera que estas parábolas no pasen por tu vida como de repente otras veces han pasado. Yo quisiera que de verdad te impacten y las tengas en consideración, porque vuelvo a decirte, nos va mucho en ello. No debiéramos ser oidores de la palabra, sino hacedores y tenerla bien en cuenta y tomarla bien en cuenta. La propagación del reino de Dios es un hecho y nada ni nadie lo va a parar. Su palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Gloria a Dios por eso, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Él provee y extiende su reino. Pero tenemos que entender que hasta que vuelva en plenitud y derrote del todo y para siempre al diablo, él como parásito también se está extendiendo, porque él es príncipe de este mundo y porque él se camufla incluso a veces, lamentablemente también, como estas parábolas nos enseñan, tratando de alterar el verdadero evangelio y el mensaje. Hermanos, vivimos en una contienda. Y como tal, tenemos que tomar nuestro lugar en ella. El Señor nos ha llamado a servirle y a caminar con Él y a ser luz y sal para otros. Y tenemos que estar sobrios y velando. Y tenemos que estar listos y preparados, porque nos va la vida en ello, como les digo. Y va la vida de nuestros hijos, que son engañados con tanta facilidad. Y va la vida de la propia iglesia. Inclina tu rostro. Oremos. Señor, te alabamos. Te bendecimos, Padre. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por tu testimonio, ya no solo, Señor, por lo más grande, que tu vida que ha sido dada y entregada, para que, Señor, nosotros fuésemos perdonados, para que lo que nosotros no podíamos hacer, lo hicieras tú. Bendito seas. Pero es que además, como eres Padre y eres Maestro, no nos has dejado solos, nos has dado a tu Espíritu Santo, pero también nos has marcado el camino que eres tú, Señor. Un camino, Padre Santo, difícil a veces de seguir, un camino no exento de problemas y dificultades, un camino que a veces requiere el sacrificio, Señor, pero es el camino de la dicha y es el camino del gozo. Y lo más importante,
Es el camino que nos lleva a ti. Es el camino que nos lleva a la vida eterna, Señor. Camino que muy pocos encuentran. Por eso somos tan privilegiados, Señor. Por eso estamos tan agradecidos, Padre Santo. Pero, Señor, como está escrito también en tu palabra, no dejes que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Ni un paso fuera de ese camino. Y a la verdad, Señor, esta vida y esta sociedad y estos países en los que vivimos están bien corrompidos, Señor, bien corrompidos. Son muchas las tendencias, las doctrinas, las cosas que nos bombardean y se nos enseñan, Señor. Aún dentro de la propia palabra, Señor, hay desviaciones, tergiversaciones. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos en el buen camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos como el apóstol con los ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe, Señor. A no mirar a otras cosas ni a otras personas, Señor. Ayúdanos a hacer la parte también que nos corresponde, Señor. ¿Cómo puede ser, Padre, que no amemos tu palabra amándote a ti, Señor? Pon amor por tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñar, a estudiar, a buscar. Señor, que quede memorizada, grabada en nuestros corazones. Que como le dijiste a tu pueblo, podamos enseñársela a nuestros hijos, Señor. Recitársela al levantarse, al acostarse. Señor, ayúdanos a que de verdad la palabra se convierta en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque no queremos tropezar y caer con gran estrépito, ni nosotros, ni nuestra casa, Señor. Yo te pido también y te oro por esta iglesia, Señor, por toda vida y familia. Y te suplico, Señor, que nos libres del mal. Que tú no permitas, Padre, que la adulteración también entre, Señor, y distorsione y corrompa, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que extiendas tus alas amorosas y protectoras y que cuides de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Que ni uno solo se ha engañado, Señor, ni se ha contaminado. Pero te pido también, Señor, que pongas en nosotros quebranto y arrepentimiento, Señor. Que aprendemos a orar, a estudiar, a buscarte, a congregarnos. Que aprendamos, Señor, que necesitamos ser cristianos vivos y activos. Porque tú nos has llamado a dar fruto, Señor. Y fruto que permanezca. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todo esto vemos, Señor, que tu reino sigue avanzando, Señor, y sigue extendiéndose. Como ahora en un rato, Padre Santo, podremos aquí agradecerte. Alabado seas, Señor, y bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.